Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a trabajar las distribuciones de probabilidad discretas. Es la primera etapa de este tema. En este video vamos a abordar la parte de variable aleatoria, el concepto de variable aleatoria de valor esperado, la media y varianza de una distribución de probabilidad discreta, así como una mención breve de lo que es la covarianza, muy breve. Vamos a empezar. ¿Qué es una variable aleatoria? Es una descripción numérica de los resultados de un experimento. Esta se clasifica, puede ser discreta o continua. Es decir, una variable aleatoria es, en esencia, es información en la forma de números sobre aquellas opciones que tenemos como resultados de un acontecimiento o un suceso, es decir, un experimento. ¿Cómo podemos clasificar las variables discretas o continuas? ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Es aquella que puede asumir cualquier número, ¿ok? Cualquier número o una sucesión infinita de valores. Por ejemplo, mira, vamos a ver, ejemplos de variables aleatorias discretas. Eh, Llamar a 5 clientes. La variable aleatoria sería número de clientes que hacen un pedido. Valores de la variable aleatoria desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el número de clientes que hacen un pedido, si le hablas a 5 clientes, el experimento, el suceso, acontecimiento o fenómeno es hablarle a 5 clientes. La variable aleatoria es de esos 5 clientes los que hagan un pedido. ¿Y cuál es la posible solución o los posibles casos o los posibles resultados? Es que nadie haga un pedido, que de los 5 solamente uno, 2, 3, 4 o los 5 hagan un pedido. Otro experimento, fenómeno o suceso es inspeccionar un embarque de 50 radios. Una variable de interés, es decir, un aspecto que nosotros quisiéramos, por ejemplo, estudiar, sería número de radios defectuosos, por ejemplo, ¿no? Y ahí podría ser, si estás inspeccionando 50, los resultados es que ninguno esté defectuoso, 1, 2, 3, hasta que todos estén defectuosos. Otro experimento, fenómeno, suceso es encargarse de un restaurante por un día. La variable aleatoria que significa la característica de interés a estudiar pudiera ser, por ejemplo, número de clientes. ¿Cuántos? Desde 0 hasta la cantidad que podamos imaginar. No tiene una limitante aquí. Experimento, vender un automóvil. ¿Sí? El suceso, la acción o el fenómeno es vender un automóvil. La variable aleatoria, es decir, en ese proceso de venta, pues, ¿qué me interesaría estudiar? Por ejemplo, pudiéramos pensar en el género del cliente, ¿sí? O por ejemplo, ¿no? Lugar de residencia, entre otras características que fuera deseable estudiar. Y en este caso, para esta característica de interés, el género pudiera ser hombre o mujer. Es decir, podemos asignar un número 0 si es hombre, 1 si es mujer o viceversa. Una variable aleatoria continua, en contraparte a lo anterior, es cualquier valor numérico en un intervalo o conjunto de intervalos. Si te fijas en el ejemplo anterior o en los experimentos o información anterior, cuando hablábamos del concepto discreto, son números fijos bien establecidos y no puede tomar valores entre esos números que ya están establecidos. Por ejemplo, número de clientes que hacen un pedido 0, 1, 2. En esta ocasión no podemos hablar y decir, ah, mira, 1.5 clientes hicieron el pedido. No, porque el cliente es una entidad completa. En el caso continuo, cuando hablamos de variable continua, no hay restricción de los valores que puede tomar la variable. Por ejemplo, operar un banco. Tiempo entre las llegadas de los clientes en minutos, pues mayor que 0. Incluso lo puedes poner con decimales, ¿no? Por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, 1.45 minutos, ¿sí? Puede tomar en esencia cualquier valor que es aquí. El tiempo de espera o el tiempo entre llegadas de los clientes. Llenar una lata de refresco, cantidad de onzas, desde 0 hasta 12.1. ¿Qué significa? Que puede tener cualquier valor ahí intermedio. Entre los valores que tú te imagines, siempre y cuando esté entre estos límites, puede ser, no sé, 10.3, 10.40, 10.5, 10.6, 10.63, 10.89, 7.42, lo que tú gustes y mandes, puedes
indicarlo para esa variable. Construir una biblioteca, porcentaje del proyecto empleado completado, después de 6 meses, de 0 a 100. ¿Sí? Puede ser porcentaje con decimales, no hay problema. Probar un proceso químico nuevo, que sería el experimento, ¿no? El suceso o el fenómeno. ¿Qué característica sería deseable en este momento, en el ejemplo estudiar? Por ejemplo, temperatura a la que ocurre la reacción. Mínimo 150, máximo 212. Cualquier número que esté ahí, incluidos decimales, puede ser tomado en cuenta. Una variable aleatoria continua. Entonces recuerda, experimento, el suceso, la acción, el fenómeno. Variable aleatoria, qué deseamos estudiar o qué nos interesa de ese fenómeno o experimento. Y los valores posibles de la variable aleatoria son aquellos posibles resultados de la característica que queremos estudiar. Cuando nosotros hablamos de distribuciones de probabilidad, decimos cómo es que se describen o se distribuyen las probabilidades entre los valores que pueden tomar nuestra variable. O sea, si yo hablo de una característica a estudiar, ¿qué tan probable es que esa característica tome un valor en específico? Eso se le llama distribución de probabilidad. Para una variable aleatoria discreta, la distribución de probabilidad se define por medio de una función de probabilidad. Así se llama, función de probabilidad. Y la vamos a denotar como f que depende de x. No es f por, sí, aquí no es f por x, no, es f que depende de x, de la variable x, ¿sí? O simplemente f de x, ¿vale? No es una multiplicación, recuérdalo, por favor. La función de probabilidad proporciona la probabilidad para cada valor que puede asumir la variable aleatoria. Por ejemplo, lanzamiento de un dado. En el lanzamiento de un dado son los valores del 1 al 6. ¿Qué probabilidad hay de que obtengamos un 1? Son 6 caras del dado, entonces el 1 aparece solo en una cara. 1 de 6, 1 sobre 6. ¿Cuál es la probabilidad de que x es el número obtenido en un lanzamiento de un dado, sea el número 2? Pues simplemente me pregunto, ¿cuántas veces aparece el 2? Una sola ocasión en las 6 caras. Entonces, tengo una probabilidad de 1 de 6 caras, 1 sobre 6. Y lo mismo sucede para los demás números. Entonces, este es el valor del posible resultado y esta es la probabilidad de que ocurra dicho valor. ¿Sí? Repito, x es uno de los posibles resultados de tu variable de interés y f de x es la probabilidad de que ocurra dicho resultado. El ejemplo más sencillo de una distribución de probabilidad discreta dada una fórmula es la distribución que se conoce como distribución de probabilidad uniforme discreta. Esta forma es igual a f de x, la distribución de probabilidad, es igual a 1 sobre n, donde n es el número de valores que la variable aleatoria puede asumir. ¿Sí? En nuestro ejemplo, el n sería 6 valores para el dado. 6 para el dado. ¿Sí? Son 6 valores posibles y todos son, o mejor dicho, todos aparecen solo una ocasión. Entonces, quiere decir que tienen iguales probabilidades de ocurrir. Una de 6. En el caso del lanzamiento del dado, son 6 caras. Cada cara tiene un número distinto, entonces, probabilidades de que salga un número en particular, el que quieras, es de 1 entre 6. Ejemplo. Dice, suponga que para el experimento de lanzar un dado, la variable aleatoria x se define como el número de puntos en la cara que queda hacia arriba, como se muestra en la imagen. N igual a 6 valores son posibles para la variable aleatoria. O sea, los resultados es que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Son los números que tiene el dado. En la parte de arriba, pues puede caer cualquiera de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 1? Solo aparece el número en una cara, pues es un sexto. Misma lógica para los demás. Condiciones requeridas para una función de probabilidad discreta. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad, la función de probabilidad debe ser mayor o igual a 0 y que la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. Esta condición es muy importante, ¿sí? La suma de todas las probabilidades de los resultados, ¿sí? ¿Qué tan probable es, por ejemplo, en el del dado, ¿no? ¿Qué tan probable es que caiga un 1? Pues es un sexto.
¿Qué probabilidad es que caiga el número 2? Un sexto, ¿sale? Si tú sumas todas las probabilidades de todos los resultados, la suma te debe de quedar el número 1 o la unidad, equivalentemente dicho el 100%. La probabilidad, el número máximo es de un experimento es 1 o 100%, ¿ok? Y entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, considera las ventas de automóviles en DiCarlo Motors, una agencia de automóviles. Durante los últimos 300 días de operación, los datos de ventas mostraron el siguiente comportamiento. Aquí está. En 54 días no habían vendido coches. En 117 días vendieron un coche. Es decir, de todo el año, en 300 días de operación, en esos 300 días, no necesariamente los primeros 54 o los 54 al final, no. De los 300 días, contaron, a ver, en cuántos que pudieron ser al inicio, a la mitad o al final de ese periodo, no se indica nada al respecto. Simplemente cuéntame de esos 300, ¿cuántos no vendieron ningún coche? 54 de esos 300 días vendieron 0 coches. De esos 300 días, en un total de 117 vendieron un coche. En 72 días de los 300 vendieron 2 autos. En 42 días vendieron 3 coches. O sea, de esos 300 hubo días en los cuales vendieron 3. ¿En cuántos días en total fueron días en los que se vendieron 3 coches? 42. De los 300 días, de ese listado de días, en 12 se vendieron 4 coches y de los 300 días, solamente en 3 ocasiones se vendieron 5 autos. Suponga que se considera el experimento de seleccionar un día de operación en DiCarlo Motors y se define la variable aleatoria de interés como sea X el número de automóviles vendidos en un día. ¿Cuál es la probabilidad F de X número de automóviles vendidos? La probabilidad de no vender nada en DiCarlo Motors. Pues bueno, de los 300 días, 54 de ellos no se vendió nada del total de días de venta, que fueron 300. 54 sobre 300 es 0.18 o 18% de probabilidades de no vender ningún coche. ¿Cuál es la probabilidad de vender un solo auto? Bueno, 117, que fueron la cantidad de días que se vendió ese número de autos, 1, entre el total de días de venta. Y es 39%, punto 39, que es lo mismo que 39%. O sea, la probabilidad de vender un coche en DiCarlo Motors es del 39%. En un día, claro está. Entonces, así podríamos preguntarnos por por los demás resultados de nuestra variable aleatoria, es número de automóviles vendidos en un día. Y por ejemplo, podremos seguir. ¿Cuál es la probabilidad? Estos son los dos primeros que ya sacamos. La probabilidad de vender 2 coches fue el número de días en total que se vendieron 2 coches entre el total de días de venta. Punto 24. La probabilidad de que en un día se vendan 3 coches, punto 14. La probabilidad de que en un día se vendan 4 autos es del 0.04 o, si multiplicas por 100, 4%. La probabilidad de que vendan 5 coches en un día en esa agencia es solamente del 1%. Si tú sumas todas estas decimales, al final te debe dar la unidad. Esta es una representación gráfica de la distribución de probabilidad para el número de automóviles vendidos en un día en la agencia DiCarlo Motors. Número de automóviles vendidos, 0, tenemos casi el 20% de probabilidad. De vender un coche en un día, prácticamente el 39%. Vender 2 coches en un solo día, 24%, son los datos de esta tabla. Y observa cómo se presenta un comportamiento de esta naturaleza. ¿Okay? ¿Cuál es lo más probable? ¿Qué es lo más probable?
vender un coche en el día. ¿Sale? En un día, ¿cuánto vamos a vender? Bueno, la máxima probabilidad es que vendamos un coche. ¿Ok? Esa es la de máxima probabilidad. Con calma, insistir siempre, tú puedes pausar el video para hacer las anotaciones pertinentes sin problema alguno. Con estos nuevos procesos de hablar de variables aleatorias discretas, y podemos calcular entonces algo que se llama valor esperado o promedio. ¿Sí? El valor esperado, media o promedio de una variable aleatoria es su medida de posición, es una medida de posición central. El valor esperado se etiqueta, se nombra, se menciona con la E mayúscula y X. El valor esperado para la variable de interés. El valor esperado es como el promedio que queremos, o el promedio que se divisa, el promedio que se visualiza, el promedio que se puede tratar de entender que va a suceder. Entonces, fíjate bien, cálculo del valor esperado del número de automóviles que se venden en un día en Carlo Motors. Ojo, estas son, ¿qué tan probable es que vendamos esto de aquí? Son, ¿qué tan probable es que se venda esta cantidad de coches en un día? Pero no pensemos desde el punto de vista de qué tan probable es. Mejor dicho, vamos a pensar, ¿cuánto vamos a vender? ¿Cuánto vamos a vender en promedio en un día? ¿Sí? ¿O cuánto esperaríamos vender en un día? En base a toda esta información. ¿Cuánto esperaríamos vender en un día? Muy fácil. Vas a multiplicar el valor que tiene la X, que es la variable aleatoria, el número de coches vendidos en un solo día por la correspondiente probabilidad. Es decir, 0 por punto 18 es 0, aquí está. 1 por punto 39, aquí está. 2 por punto 24, sucesivamente de la misma forma con los demás. Sumamos todos los resultados de las multiplicaciones, los sumamos y obtenemos 1.5. ¿Qué significa? El valor esperado de vender de venta de coches en un día es igual a 1.5. Esto quiere decir que esperaríamos vender el equivalente a un coche y medio en promedio, ¿sí? Al día. En la agencia habrá días más, días menos, pero en promedio es como si vendiéramos 1.5 coches cada día. Entonces dice, aunque un día cualquiera las ventas pueden ser desde 0 hasta 5, la empresa anticipa que con el tiempo se venderá, como ya mencioné, en promedio el equivalente a un carro y medio por día. Me podrás decir, pero no podemos partir el coche. Claro, aquí la información que se dice es un equivalente a. ¿Sí? Habrá días que sean más, días menos, pero es el equivalente a que, como si todos los días vendieras lo mismo, 1.5. Suponiendo que un mes tiene 30 días de operación, se usa el valor esperado por día de 1.5 para pronosticar el promedio de ventas mensuales. ¿Sí? O sea, si en promedio estamos esperando vender un carro y medio o el equivalente en dinero, imagínalo así, a un coche y medio por día, ¿cuánto vamos a vender en el mes? Pues multiplico los 30 días de operación por lo que yo esperaría vender cada día. ¿Sí? Entonces son 45 vehículos. Esto es lo que yo esperaría. ¿Sí? Puedo pronosticar. Todavía no sucede. ¿Sí? Estoy visualizando, estoy pronosticando qué es lo que puede pasar. Vender 45 vehículos en 30 días de funcionamiento, en base al histórico de las ventas de 300 días en el pasado. Otra característica de interés es la varianza. La varianza se usa para resumir la variabilidad en los valores de una variable aleatoria. Aquí está la fórmula. Son variables aleatorias discretas, es decir, toman valores muy específicos, no cualquiera en un rango de números, ¿sí? Son valores bien definidos. No todos los valores son posibles cuando hablamos de valores aleatorias discretas. Y entonces dice, ¿cuál es la fórmula? La varianza se etiqueta con este nombre, var, o también la letra griega sigma, que es esta que ves aquí, o esta es la misma,
elevada al cuadrado es el valor x, el valor de la variable, menos el promedio, elevas al cuadrado y multiplicas por la probabilidad correspondiente a ese valor de x. Cuando tengas esa multiplicación, sumas el siguiente valor de x con las siguientes operaciones. Mira, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo de Di Carlo Motors. Estos son los carros que se ven vendidos, que se pueden vender desde 0 hasta 5, y esta es la probabilidad de vender ese coche. La probabilidad de no vender coches es del 18, de vender un coche 39 y así sucesivamente. Paso número 1. Bueno, nosotros ya sabíamos que el promedio, habíamos sacado el promedio, el valor esperado era igual, ¿sí?, a x f de x sumatoria, y a nosotros nos había quedado como 1.5. Eso es lo que habíamos sacado del valor esperado. Pues, ¿qué crees? Que este valor esperado en tu fórmula es el promedio, ¿sale? El promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cada una de las x que ves aquí, le vamos a restar dicho promedio, o sea, 0 menos 1.5, aquí está. 1 menos 1.5, 2 menos 1.5, sucesivamente con lo demás. Ya que tenemos estas operaciones, que son las restas, vamos a elevar cada uno de los resultados dentro de paréntesis y lo elevas al cuadrado. O sea, paréntesis con tu calculadora, menos 1.5, cierras paréntesis y lo elevas al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado, sea este positivo o negativo, el resultado de la elevación siempre es signo más. Si tú, al elevar al cuadrado estos números, sobre todo en este caso los negativos, obtienes como resultado negativo, está mal, ¿sí? Números positivos o negativos elevados a la potencia par, que significa elevados al cuadrado, a la 4, a la 6, a la 8, etcétera, siempre va a ser positivo. Entonces, ya que resté, elevamos al cuadrado y nos dan estos valores. Ya que tenemos esta columna de los cuadrados, esta ya la teníamos, era la probabilidad que habíamos sacado antes. Vamos a multiplicar estas dos columnas, esta con esta. Y aquí está la operación. Así para cada renglón multiplicas estas dos. Pues esto lo sumas, los resultados de estas los sumas, y eso es, al final, la sigma cuadrada. Es la letra griega sigma al cuadrado, que es la varianza. La varianza nos da 1.25. ¿Ok? 1.25. La desviación estándar es realmente muchas de las veces lo que nos da sentido a nuestro problema. Es esta la que se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, si yo tengo una desviación, una varianza, perdón, sigma cuadrada igual a 1.25, procedo y saco raíz y me queda 1.118. La desviación estándar se mide en las mismas unidades que la variable aleatoria, que serían coches, ¿sí? Y por tanto, a menudo se prefiere escribir la variabilidad de una variable aleatoria a través de esto que llamamos desviación estándar. O sea, ¿qué significa esto? Mira, voy a adelantarme un poquito. Nosotros sacamos el promedio, ¿sí? Nosotros sacamos un promedio que era valor esperado, así, valor esperado, que es el promedio, es igual a sumatoria de x, f de x. Para el ejemplo que acabamos de describir, nos dio 1.5. Entonces, cuando usamos esta llamada desviación estándar, podemos poner así, mira, más menos sigma. ¿Qué es esto? Que yo puedo vender 1.5 o esperaría vender el equivalente a 1.5 coches, pero podría estar, ¿sale?, por arriba o por abajo de ese número. O sea, hay una variabilidad. ¿Cuánto? El equivalente a vender, tú haces más menos, significa evalúas 1.5 más 1.118, pero también haces 1.5 menos 1.118. ¿Sale? Si tú haces esas dos operaciones, déjame ejecutarlas. Va a ser 1.5 más 1.118. A mí me queda aquí 2.618. Y 1.5 menos 1.118
a mí me queda 0.382. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría esperar vender, ¿sí? En promedio el equivalente a carro y medio. Pero ¿qué tan lejos voy a irme o qué tan lejos está la realidad o podría estar la realidad de vender el equivalente a coche y medio al día? Bueno, pues podrías vender tan bajo como el equivalente a ni siquiera vender medio coche, en promedio, digámoslo así, hasta vender más de dos, de hecho un poco más de dos y medio, el equivalente a vender dos y medio. Entonces esta es una medida de la variabilidad, de qué tanto nos podemos alejar o nos alejaríamos del promedio en la venta, en este caso en la venta de coches. Habrá otras variables que se pueden estudiar y que son de interés también. En este caso, repito, tú puedes pausar con toda la calma del mundo para hacer las anotaciones necesarias, porque hay anotaciones necesarias, y la información de las cuentas que hemos abordado te van a servir para el cálculo de lo que se te pide en tu actividad semanal. Son tablas incluso muy parecidas a estas que yo mostré aquí. Perfecto. Nada más para terminar, la covarianza, pues bueno, es, digamos, la existencia de dos variables que se relacionan. Hay una fórmula para ello. En este momento es simplemente que sepas que existe algo que se llama como lo mencioné, covarianza. Es simplemente una medida de la asociación entre dos variables. ¿Ok? Y pues bueno, que sepas que existe, que hay una relación entre, se pueden relacionar cualesquiera dos variables que son, eh, digamos, discretas y nada más. O sea, que sepas que existe, no vamos a, como tal, a hacer la cuenta en sí. eh, y eso sería todo, ¿no? Entonces, espero que te sirva esta información. Insistirte, tú puedes pausar los avances para anotar que lo vas a necesitar. Y pues bueno, nos vemos posteriormente en uno de los siguientes videos.